Y he estado viendo en Twitter como todo el mundo le pide que le ponga un bikini a la gente que sale en una foto. Y luego ha salido Elon Musk amenazando que la gente que haga cosas ilegales será responsable. Mark Benioff, ¿no? Yo he entendido que se está echando un poco para atrás. Está como viniendo a decir, oye, que lo importante más que la IA y los modelos y la generación es quién tiene la base de datos, quién tiene la estructura de los datos, quién tiene el conocimiento del dominio. Y lo que no dice, pero yo creo es, ¿y quién tiene los clientes ya hoy? ¿No? ¿Quién tiene la distribución y el acceso? Aaron Levy, tú decías antes, ¿no? Es Sí. una de las cosas que dice. El fundador de Vox. Él decía, en tu empresa, sea cual sea tu trabajo, conviértete en la persona que monta los agentes. A Jan LeCun le preocupa que los modelos actuales han llegado a su límite y su obsesión es de hacer modelos del mundo. Y él quiere que una máquina pueda entender los fenómenos de la física sin necesidad de explicar tridimensionalmente otra vez el mundo físico. La noticia que no hemos dicho es que Nvidia compra Grok, con Q, por 20 mil millones de dólares. Porque el otro Grok, o sea, XAI, acaba de levantar 20 billion a 240 de valoración. Una joint venture con otra que se llama Donut. Han sacado una batería de estado sólido, súper innovadora que puede cambiar el mundo de la movilidad con una autonomía brutal. No, tendremos un robot en casa, pero vamos, antes del 2030, seguro. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC, la primera tertulia del año 2026. ¡Feliz año! Feliz año, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo han ido las Poco vacaciones? frío, estoy un poco frío porque en Barcelona hace mucho frío estos días. Sí, pero solo estos últimos días, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, no sé, acabo de llegar. Yo estaba en es verdad, Suiza, yo también. que hacía más frío. Estaba en Suiza, que hacía más frío. Pero ahí están pues acostumbrados. Yo no, ¿eh? Yo he estado en la Riviera Francesa. La Riviera Maya. Riviera Maya. La Riviera Francesa, esto es Niza. Niza. Marsella, no, La es costa, pasado Marsella. La Costa Azul. Vale. Niza, he estado, bueno, y he dado vueltas por Niza. Pero yo vi fotos tuyas, sol y playa. Sí, no, bueno, playa no, pero Bueno, sol, playa estaba ahí detrás, Estaba ¿no? Pero detrás. no ibais al mar. pero un sol espectacular. Ya, yo vi las fotos y digo, ¿de dónde se ha ido? La Riviera muy Maya. buen tiempo. Pensé que te habías ido a Muy México buen o algo tiempo. así. No, está muy bien. Nunca había ido a esta zona Qué bien. y la verdad es que me ha gustado. De hecho, estaba en Niza, al lado de Niza, en un apartamento de Airbnb, delante del mar, muy chulo, muy relax. Pero también di unas vueltas por ahí y fui a una ciudad que se llama Ese. No sé pronunciarlo, no sé cómo en francés no sé cómo será. Pero muy chula, medieval y tal. Mentón, ¿te suena Mentón? No. Te estás inventando. Que no. Mentón es la... Entre la Eces y ulti- Mentón. Es la última ciudad de Francia, ¿Qué quiere decir la última ciudad de Francia? antes de Italia. Ah, vale. Siguiendo la costa. Vale. Y mira que yo voy a veces en coche por ahí, porque voy en verano voy en coche a Suiza, pero vamos un poco más por el interior. Pues no, pues es muy chula esta zona, ¿eh? Vale. Si no has ido, te la recomiendo. No. Y pasé por Monte Carlo, Vale. por Mónaco. Mónaco. Por Mónaco. Monte Carlo Que es lo mismo, ¿no? es un barrio. Vale, Hay pero como que dos sea- distritos en Mónaco. Uno es Monte Carlo, que la gente lo confunde. O sea, Mónaco es un principado, es un país Sí. independiente. Me hace gracia porque, de hecho, te voy a contar fun facts de Mónaco. Correcto. Y Jordi, ¿cuál es la reacción de Jordi cuando le digo esto? Sacar el ChatGPT, buscar fun facts y Ve- buscar todos antes de que te Hacer los cuente. fact-checking, para hacer fact-checking. Por si O algo, no me la cueles. algo de lo que digo no es 100% cierto. Sí, Mónaco, no he estado nunca. Pero sé que es muy pequeño, Sí. que hacen Fórmula 1. 2 kilómetros cuadrados. 2 kilómetros cuadrados, esto es nada. O sea, de aquí. nada. Sí, sí. Y, Es todo urbano. Es una zona toda urbana. o sea, es una ciudad. Sí, Es un país una ciudad. con dos distritos, Monte Carlo y el otro no sé cómo se llama. Que tiene 40.000 personas, no llega, 38.000. Que es el país más denso del mundo, Vale. el segundo país más pequeño del mundo. Te he dicho, el país más pequeño del mundo, no, pero el Vaticano es más pequeño. Pero aparte de esto, es muy pequeño y tiene 1 de cada 3 personas. Tú te sientas en un bar, ves 3 personas, 1 de cada 3 es millonario. Que me parece poco, teniendo en cuenta lo que yo he escuchado de Mónaco, que es imposible ser residente de Mónaco. O sea, tienes que ser billionaire para conseguir ser residente de Mónaco. ¿Sí? Es muy, muy difícil que te den la nacionalidad, que te la da casi no sé si es un príncipe, no sé, el jefe de Sí, hay Estado. un príncipe. Es un príncipe. Que casi te la tiene que dar el jefe de Estado y que es muy selecto para celebrities y para billionaires, que van ahí por razones fiscales y también por razones un poco, yo creo que de estatus, ¿no? Que es como un club. Mónaco, Sí, es como un club. pertenecer como a llaman un la pueblo, élite. Tiene ciertos contrastes. Hombre, contrastes. tienes vecinos interesantes, ¿no? Supongo, porque si es tan pequeño y hay tanto billionaire y millionaire y todo, tiene que Muy ser curioso divertido. porque esto que has dicho, hay un príncipe, es un principado. Pero o sea, ahora que hablamos tanto de política internacional y de cómo las fronteras se han creado en el mundo, que a mí es una cosa que me genera cierta curiosidad,
Resulta que Mónaco ha sobrevivido hasta el día de hoy como un país independiente que forma parte de la ONU, de hecho, y tiene un sillón ahí, tiene un sitio en la ONU. Y es un sitio donde entró un italiano, un noble italiano, Francisco se llamaba, hace 700 años, se coló en una fortaleza disfrazado de... Un ocupa. Disfrazado de franciscano, ¿vale? Y cuando estaba dentro, abrió la puerta y entró su ejército. Su mini ejército, vamos, que podía tener. Grimaldi, era un señor que se llamaba Grimaldi. Y es el fundador de Mónaco. No, lo invadió. Bueno, sí. Se apoderó de una fortaleza. Era Francia antes. Era Francia. Bueno, pues, hace 700 años, vete a saber. seguramente. Entre Francia y Italia, ¿no? Sería el reino... Sí, bueno, seguramente sería Francia. Y se apoderó de la fortaleza y más. De hecho, Mentón, por ejemplo, era también suyo, ¿eh? Se quedó con toda esta zona. Vale. Y ha sido capaz de esta familia quedarse siempre, este mismo linaje, hasta el día de hoy. Son los Grimaldi. Son los Grimaldi. Príncipes. En el año, cuando hubo la Revolución Francesa, un poco después, a cabo de unos años de la Revolución Francesa, hubo una presión de quitarles el país y negociaron con dinero, a cambio de dinero, vendieron gran parte de las tierras, el 80%, se quedaron con el 20% de lo que es Mónaco hoy, pero a cambio de nunca cuestionar los franceses la legitimidad. Legitimidad, su autonomía, su independencia como país. Y así es. Y es muy unido el monarca, ¿no? Ahí la gente respeta muchísimo al monarca, que de hecho, pues, regalan a todos los niños. El monarca hace un regalo a todos los niños de menos de 12 años. Cosas así curiosas. Y está en la Constitución que si algún día muere sin linaje, sin descendencia, entonces pasa a Francia. ¿Ah, sí? Sí, no pasa a la gente, en ningún caso. O sea, es obvio que esto es o de los Grimaldi, o sea, este tío o de nadie. Tiene algo de los franceses. Es increíble. ¿Y qué hay en Mónaco? O sea, ¿hay hoteles? Es una ciudad muy, muy densa, que crece hacia arriba con rascacielos, que no es Manhattan, pero tienen rascacielos. Que el último apartamento, el más caro de uno de estos rascacielos, se vendió por 370 millones. Hostia. Si no recuerdo mal, 330 o 370. Y el real estate ahí es carísimo. O sea, un apartamento de... Correcto, que de hecho... Como una habitación, igual es 1 millón de euros. Sí, yo lo que he escuchado es que, o sea, ser residente o nacional de Mónaco es casi imposible y el coste de entrada es comprarte real estate en Mónaco. Creo que es más el coste. O sea, si consigues comprarte real estate en Mónaco, te dan el pasaporte porque significa que eres muy, muy rico y estás bienvenido, ¿no? Es un sitio extremadamente seguro. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste ahí? Nada, fui a pasear por ahí. ¿Tomaste un café? Tomar un café. ¿20 euros? Fui al ¿Tienen euros? Sí, tienen euros. No tienen divisa, no tienen banco central. Euros, imprimen sus euros, ¿eh? ¿Sí? Sí, de son hecho, más buenos. ¿Has traído euros de Mónaco? No, pero hay unos euros en circulación. Es que voy con la tarjeta, yo no voy con euros ya. Pero hay euros en circulación que la gente los colecciona, que son los de Mónaco. Ostras, son particulares. Qué fuerte. O sea, de 30.000 habitantes hay 500 que se dedican a imprimir billetes de euros. No tiene ningún sentido. No sé, mira, hay un ejército que son 85 personas. 85 personas. 83. 83. Y la orquesta del ejército son más que el ejército en sí. Vale. ¿Qué te parece este bueno, hacen más fiestas que invasiones, ¿no? Entiendo yo. Bueno, es que están protegidos por Francia. Tienen un acuerdo. Dentro de estos acuerdos que llegaron, Francia los protege. Pero bueno, hoy en día, ¿quién sabe quién te protege, no? Porque la OTAN igual te protege, igual bueno, no. Y hay que protegerles de Francia, básicamente, ¿no? Porque aquí si alguien les toca las narices era Francia. Exacto. No vendrá Trump, espero. Bueno, vete a saber ahora mismo. Bueno, igual dice que es muy necesario Mónaco. Sí, bueno, para su seguridad nacional. ¿Tienen bancos? Habrá mucho dinero ahí. O sea, entiendo la que... economía financiera es una parte importante de su economía. Y el turismo. También el turismo es un 10%. Que es minúsculo, pero bueno, es un porcentaje de un número dentro pequeño. Del turismo, un 20% del turismo es el MotoGP. La Fórmula 1. La Fórmula 1, perdón, el Grand Prix. Que es muy famoso y de hecho hay muchos corredores, pilotos. Que viven ahí. De hecho, los que no viven ahí viven en Suiza. Que es muy parecido también por razones fiscales y país financiero y pequeño. En Mónaco busqué el IRPF, es cero. La fiscalidad desde el año 1800, no sé qué, 60, ha sido cero. Pero habrá poco gobierno ahí, entiendo. No hay patrimonios. No hay impuesto de patrimonio. Hay un policía para cada 60 personas.
Que me miré muchos fanfacts, te lo he dicho. Para que no te pille yo, ¿no? Hay un Digo, policía seguro que para no te me cada... vas a pillar. Pero... Hay mucha seguridad, muchísima seguridad. Ya. Y el impuesto de sociedades es del 25% si no estás vendiendo o haciendo tu servicio dentro de Mónaco. Si lo haces dentro de Mónaco o más de un 25% dentro de Mónaco, entonces no tiene impuesto de sociedades, pero si no, sí. ¿Por qué ríe? Es tan pequeña esta economía. Me Sí. imagino las sociedades vendiéndose entre ellas. Bueno, 10 billones. 10 billones de Hostia, PIB. Me estoy acordando de golpe de todos los impuestos. No me vas a pillar en nada. No, muy bien. Es 30.000 personas que no da ¿Sabes para qué mucho. ¿Sabes qué me llamó la atención de esto? Vi un documental random en Netflix. Hoy estamos hablando muy de tech, ¿eh? Vi un documental en Netflix de un tío que se llamaba Eduardo Zafra, Ujú, que era un billionaire que vivía en Mónaco ujú. y lo mataron. Lo mataron en su apartamento, que es un penthouse que está en primera fila, que estuve, encima del Banco Nacional. Incendiaron el apartamento, era una fortaleza, 400 metros cuadrados, un penthouse, y se quemó dentro del apartamento. Ujú. Entonces hubo un juicio. Pero que, fue un atentado, o sea, alguien Sí. le asesinó. Sí, aunque a día de hoy, 26 años después, pues esto creo fue el 99-2000, 26 años después todavía no se sabe exactamente quién fue, Ujú. porque condenaron a su enfermero. Pero fue un juicio un poco de pantomima, o sea, sin garantías. El país estaba muy preocupado porque la gente tuviera miedo. Claro que los billionaires Claro. los matan ahí. Si se van los billionaires no queda nada. Entonces, como lo arreglaron muy rápido diciendo que había sido le Ujú. obligaron a firmar una declaración a Ujú. este hombre, dice. Y este hombre se indignó mucho, le protegió un abogado americano. Y luego estuvieron, bueno, hay un documental en Netflix que analiza todo el juicio en sí. Y es un juicio que no tiene ningún sentido. Donde la mujer que heredó toda la fortuna del hombre también hizo trapicheos de todo tipo, pagó a la mujer del enfermero y tal. Y al final no queda, o sea, no queda claro cómo pasó este Vale. atentado, ¿no? Lo curioso del caso es que el enfermero se escapó de la prisión de Mónaco, Ok. se fue caminando hasta Niza, hizo el recorrido que yo hice desde Mónaco hasta Niza, y ahí pilló un hotel y llamó a la mujer diciéndole que se había escapado de la prisión. La mujer se acojonó y llamó al abogado que llamó no sé qué, que acabó la policía yendo ahí. Se le delató. Le delató a la Y mujer. le pillaron. Y le pillaron. Otra vez. Cuando se despertó a las 12 del mediodía del día siguiente, estaba la policía mirándole. Y le volvieron a meter, estuvo 10 años en la cárcel. Que tampoco es mucho por matar a una persona. Bueno, en fin. Hay que ir a Mónaco. Hay que ir a Mónaco. No lo sé. ¿Recomiendas? ¿Cuál es la conclusión? No, o sea, es una cosa curiosa. La yo qué sé, conclusión es una- la arbitrariedad de las fronteras y de los De las países y de las fronteras. economías estas un poco artificiales, ¿no? Sí, Porque porque dices, ostras, tú vas ahí, vale, no pagas IRPF y no pagas impuestos de sociedades, o pagas... Los primeros 6 años, aunque tengas la economía fuerte, tampoco pagas impuestos de sociedades. Entonces, pero dices, ¿y realmente tú vas a vivir en esta cárcel? Porque, hostia, son 6 meses, ¿eh? Que tienes que estar ahí si quieres ser residente fiscal. bueno, pero no se vive mal ahí, ¿no? Entiendo. O sea, es un sitio... Hay sitios vive peor. La mal. gente se va a Yo- vivir a otras partes del Yo me mundo. aburriría un montón. Ahí. Pero te irías antes a Dubái. Es una vila, ¿Te una irías vida de antes a jubilado. Dubái que a Mónaco? Bueno, en Dubái pasan muchas más cosas. Hostia, no le pregunté esto a Carles Reina, ¿no? ¿Por qué no se ha ido a Mónaco? Él se ha ido a Dubái. Por ¿no? eso. Y él No, porque defiende- según él no es para los... no es por la fiscalidad, Mm, es porque está más, tiene Es mejor verdad. aeropuerto. es verdad. El Por el argumento- aeropuerto, así que lo hablamos. El argumento era el aeropuerto. Pues yo no Pero entiendo bueno, la hay gente... mucha gente que va a Dubái, no sabemos, Carlos, pero hay mucha gente que va a Pero Dubái Dubái hay por la mu- fiscalidad hay más porque es cosas, muy buena. entiendo, es más grande, mucho más grande. Sí, sí, Tampoco pero, mucho, pero- yo me quedaría antes en Europa que irme a Dubái. O sea, Yo también. Sí, Por eso estamos aquí, ¿no? sí. Pero estamos en Barcelona, no en Mónaco, ¿eh? No, estamos aquí pagando. Todo. Pagando todo lo máximo. Varias veces. Lo máximo. Pero yo de todas formas no me compensaría estar en este teatro. Es un poco un teatro. ¿no? Bueno, Un yo entiendo que es sitio- la Hay un aristocracia, tema de la glamour, aristocracia como un europea, glamour antiguo. muy de clase, ¿no? Mm. O sea, son familias nobles, empezando quizá por los Grimaldi y esto, pero yo entiendo que estos son familias de clase, históricas, aristocráticas, que están ahí, hacen sus fiestas y hacen sus tejemanejes y, Hay un y seguramente casino. viajen. Hay un casino muy famoso que han hecho las pelis de James Bond. Sí. Ahí, típico.
Que es muy ¿Estuviste? curioso porque está prohibido. No me dejaron entrar. ¿No te dejaron entrar? ¿Por No. qué? ¿Pero Igual. por ser tú o...? No, porque no se puede ir con niños. Ah, vale. Eh, ¿Y qué te voy a decir? Te controlan el pasaporte a la entrada Vale. mirando de que no seas de Mónaco, monegasco. No sé. pueden entrar No los pueden entrar. locales. Hostia, qué fuerte. O sea, es un casino del Estado que les salvó en una crisis que tuvieron económica en el siglo XIX y que tiene como regla que la gente de Mónaco no Ya. puede entrar. Pero esto pasa, o sea, hay ironías de estas en varios, pero ironías no, en varios países donde a los locales les protegen de una cosa que consideran que es perjudicial para ellos, pero a los extranjeros, Que les den. bienvenido, como drogas. Por ejemplo, hay países donde es legal vender drogas a no residentes o a no nacionales, y en este caso los casinos. Vale, bueno, pues la próxima vez que vaya a Suiza en coche, ya pasaré por la Sí, costa, pásate. que es muy bonito. Son Sí, es muy bonito. 3 horas más de coche, pero bueno, es bonito. Vale la pena. Y en verano, estará a tope eso, ¿no? Por eso, pero... Tú estás en Suiza, ¿no? Yo estaba en Suiza, como siempre, ahí no hacía sol. El cielo gris que deprime, a mí me deprime. O sea, un día es como bonito, pero al cabo de una semana, de no ver el cielo azul o no ver el sol, de repente la energía vital, los biorritmos empiezan como a ralentizarse, ya no apetece salir de casa. La gente que vive en el norte, no entiendo cómo lo hacen. O sea, echaba tanto de menos el cielo azul y el sol, aunque aquí haga frío, hay sol. Y se ve el cielo. Y eso a mí me despierta por la mañana. Y hostia, me costaba levantarme de lo gris que estaba todo. Y la gente un poco apagada y tal. Pero bueno, estuve con la La familia. gente es apagada. En invierno sí. Un saludo a tus En invierno sí. No, parientes claro, si suizos. ellos vienen aquí. O sea, mi familia política, ¿no? La familia de mi mujer, que es de Suiza toda, están más tiempo en Ibiza, en Mallorca, en Canarias, en Barcelona, en la Costa Brava y en otras partes, bueno, en Italia, etcétera. Porque ahí invierno, pues, es duro. Es muy Suiza duro. está en un momento difícil ahora, ¿eh? También a nivel de política internacional y Sí, a ver. economía internacional. Porque Tuvieron con un los poco. aranceles fueron muy, muy duros. Con Pero lo han ciertos negociado, sectores. lo están negociando. ¿Sí? O sea, sí. Tuvieron 2 sustos. Uno que era el oro y el otro que eran los relojes. Pero los negociaron los dos con el gobierno estadounidense. Y Suiza tiene mucha influencia en el sistema financiero. Es el banco. Ahora no te sé decir exactamente el fact, así que no te lo voy a decir. Pero bueno, es el banco de patrimonio más grande del mundo. El wealth management más grande del mundo. Y Pero esto cada día tiene menos sentido, ¿no? Porque antes había la opacidad bancaria. hace muchos años Donde, había las cuentas secretas, Bueno, ya, pero así es como se hizo rica Suiza. pero hace muchos años de esto. O sea, O sea, hace 20 años Recibían, que ya no existen las recibían cuentas ingresos numeradas. de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y el día siguiente de la SS. Correcto, y de los jeques, y de los zares, y de los políticos de España, y de muchos sitios. O sea, sí, había una opacidad, igual que en Andorra también en su momento, ¿no? Tenía un sistema bancario que su feature era la anonimidad y la no transparencia con los otros países. Pero eso, la presión global ya pudo, hace 20 años, romper con esto, y ahora mismo son muy estrictos con los KYCs. Con el Know Your Customer, los requisitos que te hacen de justificar de dónde vienen los euros, no hay cuentas numeradas, esto ya no existe. Y hay mucha transparencia con la Unión Europea y con Estados Unidos de cuentas y legitimidad. Por ejemplo, de hecho ahora ha salido que, ¿cómo se llama este? Maduro. O sea, el gobierno suizo, la Confederación Suiza, puso un tuit diciendo que había congelado las cuentas controladas por Maduro. Ya, pero ¿y eso por qué? Bueno, por presión americana. Por presión, no, por intentar gustar. Es que ahora Bueno, mismo... por presión, sí. Por presión con Trump y con el gobierno de Estados Unidos, que obviamente es un partner Pero, muy importante para ellos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Suiza como...? No, tiene un sistema, tiene una moneda propia, muy estable, tiene una economía productiva, pequeña pero productiva, y tiene una sociedad, o sea, al final es una cultura, tiene una sociedad que es conservadora, que no quiere sorpresas, que no quiere revoluciones, que no quiere grandes bandazos, les gustan las cosas estables, y esto les ayuda a tener una economía, una sociedad y un sistema bancario pues que es estable, que no pega bandazos, que no crece muy rápido, pero que tampoco asume riesgos, y al mundo le va bien tener esta economía ahí en medio de Europa para hacer acuerdos con ellos. Muchos países interactúan constantemente con Suiza y utilizan el franco suizo como moneda de cambio estable. Cuando tú no sabes qué está pasando con el euro, el yen o el dólar, la gente pone una parte de su patrimonio importante en francos
porque sabes que la estabilidad es muy alta. Hay movimientos muy, muy, muy suaves Esto no sé si sigue siendo así. de divisa. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Bueno, y es que uno de mis mejores amigos, no voy a decir la empresa, pero no, claro, no puedo decir mucho. Uno de mis mejores amigos trabaja en el sistema financiero suizo y es fascinante que me explica los intríngulis del impacto que tiene el banco, el único banco que queda en Suiza, porque había dos y se fusionaron porque Credit Suisse cayó y siguen siendo muy, muy relevantes. O sea, en el mundo hay muy pocos bancos que mueven la aguja y UBS, que es la unión ahora de UBS y Credit Suisse, es uno de los 4 o 5 que mueven la aguja. Bueno, ¿y qué has hecho? ¿Has leído? He estado con la familia, he estado trabajando en un par de proyectos para 2026 de Factorial solo, que es una cosa que aquí en la oficina me cuesta mucho. Pasan demasiadas cosas aquí en la oficina, entonces a mí Navidad siempre va muy bien para escribir, hacer slides y 4 cosas así que hago yo solo. He leído bastante, he dormido, que llevaba tiempo durmiendo mal y he dormido bastante estos días. Y he estado viendo en Twitter como todo el mundo le pide que le ponga un bikini a la gente que sale en una foto. No sé si te ha pasado a ti, Sí. pero Twitter de repente estas Navidades se ha convertido en bueno, una especie de red social erótica casi, ¿no? Donde la mitad del feed, ahora sí que reconozco, mi feed, la mitad es ponle un bikini a este, incluso ponle un bikini a Elon Musk, ¿eh? O sea, la gente troleando a Grok constantemente. Pero sí, bueno, consumiendo un poquito más de contenido de lo que llevaba haciendo las últimas semanas. Musk diciendo, amenazando que la gente que haga cosas ilegales será responsable. Bueno, ¿qué va a decir? Porque es responsabilidad de alguien, ¿no? O es responsabilidad de Grok o del usuario. Y Elon Musk dice del usuario. Sí, claro. ¿Qué va a decir? A ver, yo lo entiendo, ¿eh? Porque en el fondo yo siempre he defendido un poco la net neutrality de la que hemos hablado varias veces, o sea, las DNS o el HTTP o Telefónica no son responsables de lo que tú haces con esa tecnología, ¿no? Ni Windows es responsable de que yo cree un arma biológica en un ordenador Windows. El responsable es la persona que crea el arma biológica o el responsable que hackea a alguien o el responsable que crea un contenido ilegal, como podría ser, por ejemplo, desnudar a una persona sin su consentimiento, ¿no? O ponerle un bikini o hacer una foto erótica o, digamos, no aceptable por la persona. Si alguien genera una imagen que a nosotros no nos gusta, es culpa del usuario, no de la herramienta que ha utilizado. Ya, yo siempre he defendido esta depende de posición. lo fácil, ¿no? También que pueda llegar a ser, ¿no? La AI nos pone al límite, ¿no? Porque la herramienta toma muchas decisiones. El Photoshop, por ejemplo, no tomaba tantas decisiones. Tú tenías que ir píxel a píxel ahí, ¿no? Y coger otra imagen y Sí cortarla que y es tal. verdad que queda en Twitter, tienes la trazabilidad de saber quién lo ha pedido. Que yo pienso, esta gente es tota de remate. A nadie se le ocurre que tiene consecuencias sus acciones públicas en un feed que ve todo el mundo. Pero es que hay gente que ha hecho esto con personas públicas, con políticos, digamos, respondiéndole, ¿no? Imagínate ahora von der Leyen que sale una foto suya en la cuenta oficial de Twitter y alguien que le contesta, ponla en un bikini, jajaja, o ponla en un burka, o ponla en un... Y dices, bueno, o sea, esto seguramente tenga consecuencias y lo estás haciendo en su cara, ¿no? O sea, se lo estás poniendo fácil para que vengan a perseguirte. Sí, no. Y luego también han salido, me lo comentábamos antes, posts que la gente hace en Twitter, ¿no? Este formato Sí, largo como de blog post. sí. En Twitter, que yo no soy muy fan de este modelo, pero ¿Por qué? sí, en noviembre no es el sitio. O sea, para mí el long form es una cosa que yo consumo desde o Kindle, idealmente, o el ordenador, o el iPad como mucho. Pero Bueno, en el tú móvil tú lo descubres en Twitter lo normalmente. descubres en Twitter. No, cuando ves una pero- noticia larga pero o eso es un el texto link, largo. ¿no? Para mí Twitter es el link y luego me guardo el link o me lo mando a un dispositivo Pero es lo y mismo, nunca te- lo leo. Te puedes Que guardar. es la ya, realidad. eso a mí me pasa lo Nunca mismo. jamás lo leo. Y ahora se ha puesto de moda los posts que ya salieron hace más de un año, creo, ¿eh? En X, que son infinitos. Los posts esos son como blog posts ahí metidos. Y se ha puesto de moda estas navidades que varios founders de empresas de software, startups, SaaS, etcétera, y de otro tipo se han puesto a hacer reflexiones sobre el mundo de la IA. Por ejemplo, había uno del fundador de Notion que hablaba también de los roles del SaaS, del modelo generacional, fundacional, de la distribución. Luego también salía, ¿cómo se llama este? El CEO de Salesforce, Mark Benioff, ¿no? Que yo he entendido que se está echando un poco para atrás
porque está como viniendo a decir, oye, que lo importante más que la IA y los modelos y la generación es quién tiene la base de datos, quién tiene la estructura de los datos, quién tiene el conocimiento del dominio. Y lo que no dice, pero yo creo es, y quién tiene los clientes ya hoy, ¿no? Quién tiene la distribución y el acceso, que se está un poco protegiendo porque creo que no les está saliendo tan bien como les gustaría el avance de la IA. Y de hecho salieron unos reports de que el uso real de... se llama Einstein, de los modelos de IA de Salesforce, son muy bajos. O sea, si divides el número de monthly active users de Salesforce, ¿no?, por el número de usuarios que utilizan de verdad las funcionalidades de IA, sale que la penetración es muy baja y no está creciendo. Y la gente empezaba a meterles caña y mi conclusión es que su reacción es un poco volver para atrás y decir, no, es que lo de la IA, vamos a calmarnos. Lo importante aquí es tener una base de datos de clientes, de prospects, de pipeline, de forecasting, etc. O sea, agentes end-to-end a escala a nivel enterprise todavía no hay. A ver, agentes en tu a escala, en general, incluso a nivel consumer, ¿eh? O sea, todo el mundo está probando cosas, pero ¿qué agentes en tu a escala hay? A ver, lo que más se utiliza es la generación de texto. Sí, pero esto no es un agente, esto no es un agente, esto es una herramienta. Preguntas. Luego hay agentes para automatizar cosas. Contestar customer support. Automatizar cosas, Y call conectarse, centers. integrarse con datos, sacarlos de un sitio de otro. Y eso es lo que Aaron Levy, tú decías antes, ¿no? Es una de las cosas que dice. El fundador de Box. Dice Box, la empresa de software. Box, la empresa de storage. No el partido político. No, Box con B, caja en inglés. Es un... O sea, él lo que cree es que las empresas van a tener que fichar hackers, gente forward deployed engineers, Sí. llámales como quieras. No les llamaba así, pero venía a decir el especialista en montar y arrancar agentes en empresas. Pero él decía, en tu empresa, sea cual sea tu trabajo, conviértete en la persona que monta los agentes. Que puede ser contratar un software como Sierra o como Fin o como cualquier herramienta, Factorial One, configúrala, ¿no? Haz las integraciones para darle acceso a los datos que necesita y monta los workflows y forma a la gente para que lo utilice. Dice, si haces esto, eres el rey del mambo, ¿no? Serás el Chief AI Officer o el Chief Automation Officer o el Chief Agent Officer y aportas mucho valor. Y dice, esto no es complicado de hacer, pero nadie lo sabe hacer, porque es complejo. O sea, no es complicado, pero hay que saber cómo va, hay que dedicarle horas y hay poca gente que lo haya hecho, porque no hay nadie con experiencia haciendo esto porque es nuevo. Y estoy de acuerdo. Que este es el Forward Deployed Engineer in-house, ¿no? Dentro de casa. En lugar de que te venga alguien y te enchufe el Forward Deployed Engineer, es decir, ya me lo hago yo para mi empresa. Hay mucha gente que está aprovechando este 80%. Cuando el 80% o el 60% del valor ya te va bien y no tienes que llegar a este 100% de robustez, como podría ser el caso de Lovable, ¿no? Que es un caso clarísimo. Tú quieres hacer un prototipo o quieres hacer una prueba de concepto y ya tienes todo lo que tienes que tener con un Lovable. O Eleven Labs incluso, ¿no? Tú quieres... Joder, si no quieres hacer una Si no quieres ser Masumi, no quieres ser más Harry Potter y lo que quieres es generar un vídeo con una voz que más o menos funcione, que es en la mayoría de los casos de uso. Nosotros lo usamos en Factorial como churros, es facilísimo. Cuando esto ya te va bien, eso es lo que está creciendo. Pero lo que es el 100%, que es el problema, la gran discusión es si se va a llegar o no. Y ahí hay muchas voces, los escépticos, ¿no? Hay gente que dice que nuestro modelo actual iterativo no escala. Lo decía Ilya Sutskever, pero también lo dice Jan LeCun. Dicen, hostia, este modelo de texto, de predicción de texto, está llegando a un plató, que si igual si mejora 100x la computación, sí que vas a ver mejoras, pero ya no va a ser proporcional, ¿no? Entiendo que nadie sabe esto. Y luego hay los otros que no. Que yo me miraba la discusión que hay entre Jan LeCun y... Alexander Wang. Alexander Wang. Bueno, esto es lo primero. Hay un drama que nos han mencionado en Twitter, ¿no? Sí. Ayer, creo. Sí, hay un drama de que, bueno, ha salido Jan LeCun de Meta. O ha salido... Cagándose en todo. O lo han echado, no lo sé. Pero él ha estado 10 años, es uno de los padres de la IA moderna. Ha montado todo el área de... Eso lo decimos a veces, pero este es de los muy pocos que hay arriba de todo. Sí, top de 3. Los padres. Top 3. Y claro, claro, Chief AI Scientist en Meta. Sí. Durante muchos años. Entonces Meta Mark Zuckerberg cuando se enfadó y compró Scale AI
Se enfadó porque Llama se estaba quedando atrás. Y se estaba quedando atrás, realmente. Y Sí, sí. ahí hubo un problema. O sea, realmente se ve, y ahora lo han reconocido, que fakearon los benchmarks de Llama 4. Esto he leído, sí, sí. Y a ver, y no conozco hoy en día nadie que use Llama para modelos, o sea, para procesos importantes de producción. Ha habido momentos, pero la gente No, acaba... pero como es open source... hay Para mucho- cosas sencillitas y tal, pero pero es que llegan los chinos open source que son mejores. O sea, la más gente que hace baratos, cosas más en los open pequeños. source están acabando usando los chinos, y luego Anthropic, OpenAI y de su manera rara Grok va metiendo caña. O sea, sí, Llama se quedó atrás. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo Bueno, pues que Llama se quedó atrás. Se enfadó Zuckerberg. Puso por encima de Jan LeCun Alexander Wang. Que lo compró por 15 billion o no sé cuánto, que compró el 51% de Scale AI. Claro, uno hecho es el padre de la IA moderna. Señor de 65 años, creo, o 60 y pico Claro, años. lleva 2 researchers, ha contratado a los mejores researchers del mundo para trabajar en este field. Antes de que nadie se dedicara a esto. Décadas antes de que nadie se dedicara a esto. Y el otro hace data labeling. Y tiene 28 años, creo, o 29. Es muy joven. Bueno. Hace una empresa de data labeling que es ingeniería, ¿no? Entiendo, más que research, es ingeniería. Porque es una escala de procesado de datos. Dice, Y le pone a reportar, a Jan LeCun le puso a reportar a Alexander Wang. Sí, en la Y entrevista eso que no, le hacían a Jan no le LeCun siento bien. en el Financial Times, creo que era, decía que, oye, tú no le dices a un researcher lo que tiene que investigar. Y mucho menos a mí, dice. Que le dijo. Dice que le dijo. Ya. Es que el mundo de los researchers es un mundo curioso. Dentro de poco tendremos aquí una entrevista, la siguiente tertulia, de hecho, es con un researcher de uno de los grandes labs, Sí. con el director de uno de los research, o sea, de uno de los grandes labs de research, donde se va a ver un poco también el choque cultural que tenemos a veces la gente más de producto con la gente que es puramente científica. Que no deja de ser un poco el origen de Silicon Valley y nuestra generación, digamos, del mundo tech, de las startups de software, incluso antes del software, ¿no? De las empresas de bases de datos, de internet, de chips de memoria. Los founders eran científicos o cercano a científicos que hacían una invención, y luego los VCs eran los empresarios que se cepillaban al científico en todos los sentidos y explotaban la empresa, ¿no? La excepción era Wozniak, que Steve Jobs le mantuvo por ahí. Pero todos los demás, los founders, a la mínima se los cepillaban. Bueno, no. Apple era una excepción a esto, en el sentido de que eran un industrialista, una persona más de producto y una persona más técnica, que es el paradigma Wozniak, que luego se estableció. Sí. Sí, pero yo creo que incluso, o sea, nuestra generación, yo creo, los últimos 20 años, vamos a decir, de startups tecnológicas, ya no son tan científicos los founders, ¿no? No. Son más ingenieros, son gente que construye. Son creadores de productos, diseñadores, programadores, ¿no? Personas que crean productos y los llevan a mercado, ¿no? Full stack en este sentido. Pero había poca ciencia en la emprendeduría y de repente ha vuelto la ciencia en la emprendeduría, ¿no? En el tech. Había ciencia en el biotech y en otras áreas, pero en la nuestra, en el tech general como lo entendemos, y de repente vuelven a aparecer los científicos y los researchers como emprendedores. Y es un perfil diferente, claramente como diferente. Emprendedores. Bueno, sí, al final son emprendedores. O sea, todos estos que han ido sonando, Mira Turati, Ilya Sutskever, Correcto. ¿no? Pues también ahora Jan LeCun, Demis Hassabis, toda esta gente que son researchers, han acabado montando sus labs. Labs que casi como definición dicen, nosotros no queremos hacer negocio. Y cuanto más dicen que no quieren hacer negocio, más valoración tienen. Y eso, pues claro, ¿qué van a decir, no? Claro. Les va bien. Y ahora pues Jan LeCun ha montado su propio lab que quiere ha dicho que quiere hacer menos negocio que Mira Murati y Ilya Sutskever juntos. Puede ser el que menos negocio el que menos hace. Pues vale 3 billion ya. 3,5 billion. Solo 3,5 billion. Vale. Bueno, acaba de empezar, ¿eh? Por no hacer negocio. O sea, yo creo que todavía no sé, no tiene ni nombre. Sí, tiene un nombre que es Super Intelligence, no sé qué. Como todos los demás. Como todos. Bueno, vamos a invertir, ¿no? Si nos dejan, vamos a invertir. Sí, hombre, si dice que no quiere hacer negocio, ¿cómo no vamos a invertir? No, pero a ver, a nosotros nos ha pasado esta discusión sin Jan LeCun, ¿no? Jan LeCun, obviamente, pues mira, por la persona que es, seguramente le irá bien. Pero hay personas que no son Jan LeCun
hay emprendedores researchers que están arrancando negocios que te dicen, yo voy a hacer research y me voy a gastar, ¿no?, decenas de millones de euros en hacer research. Y dices, bueno, pero ¿qué vas a producir? ¿Qué vas a vender? Eso luego. O eso no es lo importante. Y claro, nosotros nos ponemos incómodos en la silla porque no estamos acostumbrados a entender este tipo de empresas. De hecho, no las entendemos. Bueno, yo hablo por mí, no consigo animarme A ver, hacer solo research y ya lo veremos. yo te diría que depende del research, ¿sabes? O sea, si me dices, no, mira, es que estoy desarrollando una fuente de energía inexorable, ¿qué tal? Digo, bueno, pues ya se me ocurre... Ya, pero es que el business model ya está resuelto. 50.000 La veces. energía ya tiene business model. La energía ya tiene business model, Bueno, ¿no? ya, pero el research es un poco, a veces, te lleva a sitios nuevos, ¿no? Y tú como inversor, pues igual tienes que imaginarte dónde, Ya. o qué puede pasar con estos sitios nuevos. Bueno, es muy venture, Y es rezar mucho que riesgo. aparezca alguien en algún momento de la historia de la compañía Y lo empieza a vender. que empiece a venderlo. Y a contratar vendedores y a gestionar la organización, ¿no? Que es otro perfil seguramente quizá que el del investigador puro que hace Pero si ese la tipo de innovación es compañías. suficientemente paradigmática, o sea, cambia de paradigma, pues ahí puedes imaginarte que... A ver, el ejemplo de éxito de esto que estás explicando tú es OpenAI. Que dicen, somos una non-profit. No, pero OpenAI tiene un industrialista, un vendedor de Sí, motos. pero cuando se funda, en teoría es una non-profit que va a proteger el mundo. Su misión es proteger el mundo. Incluso en sus estatutos dice, vamos a cerrar la empresa si es más seguro para la humanidad cerrar la empresa que seguir operando. Esto lo han quitado ya, ¿no? Todos se lo han cargado y todos los open source y todos han desaparecido. Se ha quedado el industrialista, que es Sam Altman, ¿no?, que es un gran vendedor y un gran deal maker y está facturando como churros y está levantando rondas. Y al final ha conseguido movilizar una tal cantidad de recursos que ha conseguido hacer más research que nadie, ¿eh? Bueno, pues eso, Por eso empieza que haciendo research. se encuentran los dos mundos. Empieza haciendo research, pero lo consiguen vender. Porque es tan gordo el research que hacen, ¿no?, el impacto del research que hacen, que todo lo demás se resuelve. Incluso siendo una non-profit, lo arreglan. Vale tanto que lo arreglan. Denis Hassabis en el Que documental... es el fundador y CEO de Google DeepMind. Sí. En el documental que sacaron, que lo han hecho público en YouTube, que es básicamente... es un public reportaje de Denis Hassabis como persona. Total. Y de DeepMind. Y de DeepMind, ¿no? Que yo lo he visto estos días. Y Que ahí, mira que exageras, ¿eh? Me dijiste un número por teléfono, lo han visto no sé cuántos cientos de millones de personas en 3 semanas, literalmente. Abrí ¿pero por YouTube qué y no era me crees? exactamente... No, te lo digo, bueno, porque estoy acostumbrado a veces a una cierta exageración. Y abrí YouTube y era el número idéntico que me habías dicho. ¿Ves? Y pensé, mira, Acostúmbrate. mira, o sea, primera vez en 22 años. Sí, hombre. No, pues 200, ¿no? Era 200, No me acuerdo ya el número. Eran cientos de millones de views en pocos días. Una pasada. Sí, sí. ¿Cómo se llama el documental? The Thinking Game. The Thinking Game, esto. Y básicamente explica la historia de Denis Hassabis desde que fue un jugador de ajedrez, niño prodigio, hasta que creó un videojuego que fue de los más jugados en su momento, que era Theme Park. ¿Tú has jugado a este juego? ¿Tú sabes No sé. el SimCity? Sí, SimCity. Sí. No SimCity. Sims. Ah, vale. SimCity. SimCity también, los dos. Sí, vale. Sí. Pues había uno parecido, pero era para crear parques de atracciones. Vale, no me suena. Y luego la gente pues podía ir ahí y había cierta autonomía en los personajes. Había cierta aleatoriedad en lo que hacía la gente luego cuando iba en el parque. Y esto era IA ya. Eran los NPCs. Los Exacto. primeros NPCs, ¿no? Que son estos los como non-playing characters o non-playable characters Sí. que van así haciendo tonterías. Creo que hay un episodio de Black Mirror que también va de esto, pero bueno, me iría. La cuestión es que él fue el creador de este Vale, juego. no lo sabía. Sí, curiosamente. Y luego, pues, se metió en el mundo de... Funda DeepMind DeepMind. para hacer research también. En un momento dado le viene Google y le ofrece 400 millones de pounds Sí. para... Que DeepMind eran como 20 personas, como mucho. Era muy pequeño. Sí, O menos, o 7, no sé, me acuerdo. Lo escuché en el Google, en el podcast de Acquired de Google, la tercera parte que sí, va era de poca gente, pero gente muy ¿Ese? buena, los más monos del mundo. De la época. que hacían, bueno, aplicaciones, juegos. Crearon una cosa llamada AlphaGo, que Correcto. básicamente jugaba al Go.
Bueno, primero hicieron, creo, el ajedrez, ¿no? Sí. Que eso es fácil, ¿vale? Se lo cargaron. Luego hicieron Go, que parecía imposible, y estaban todos los research de acuerdo que era que el Go no se podía computar, que el árbol de decisiones era tan grande que ningún ordenador sería capaz. Y se lo cargaron en relativamente poco tiempo. Y luego se obsesionaron con el tema del plegado de proteínas. Que nunca entenderé del todo por qué se plegan las proteínas, pero es muy importante. Es muy importante. Lo resuelve todo. Lo resuelve todo. Sí, sí. Efectivamente. Entonces se dedicaron a plegar proteínas de punta pala hasta que No le sé dieron si el es premio plegar Nobel. o doblar. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero por si las moscas pongo las dos palabras ahí. Folding proteins. Sí. Y le dieron el premio Nobel de la química, Vale. a Denis. A un matemático, A un ¿no? matemático En teoría. y Sí, sí. informático, si quieres. No Ujú. químico. Y Demis Hassabis y DeepMind es la historia fundacional de OpenAI. O sea, Elon Musk, famosamente, ¿no? Se enfada con... Hemos hablado de este enfado con Larry Page. Bueno, que sí. luego tú dices que es por la novia que le quitó la novia. Bueno, yo no sé. lo digo, yo lo he escuchado esto. Que se ve que le quitó una novia también, Elon Musk. Que está muy preocupado por la natalidad del mundo y tal. No, pero que Elon Musk le tenía tanto miedo a lo buenos que eran los de DeepMind y que Google tenía el monopolio del talento y el research AI del mundo. Y decía, oye, esto tiene pinta que es muy importante, no puede una cosa tan importante ser propiedad de una empresa que no sea mía, eso es lo que no dice él, pero entre líneas, ¿no? Una empresa que no sea mía y que sea Google, ¿no? Google no puede ser tan poderoso y crean OpenAI un poco como alternativa a Google y la realidad es que ahora están ahí hostiándose, OpenAI y Google. O sea, Gemini y ChatGPT 5 se están hostiando. Es que DeepMind parece un poco que hacían lo que les daba la gana, un poco. Al menos viendo el documental, que luego no sé qué parte de verdad tiene eso, pero Ya. tú ves que ahí hacen un poco lo que... vamos a hacer este juego. Y se dedican un año A jugar al Go. a jugar algo. O a ver, doblar o plegar proteínas. Parece Esto es más importante, quizá. Tiene más importante. utilidades, más implementaciones. Pero que no estaban ahí optimizando Google AdWords. No. Eso no sale en el documental. Esto no sale en el documental, seguramente todos saben que el Machine Learning y el Deep Learning seguramente lo podrían reutilizar para el algoritmo de posicionamiento y de bidding de Google, igual que Meta, ¿no? También lo hacía con las subastas de anuncios, pero yo creo que Google ha hecho bien el research, el poner dinero a fondo perdido, Sí, que tiene mucho. Ahora todo lo pasado, 100%. Pero también podía ser un pozo. Lo que pasa es que era la empresa con más caja del mundo, que generaba una cantidad de caja que dices, bueno, Sí. que A ver, Meta vamos a hizo lo comprar mismo. este Research Lab para... Meta hizo lo mismo, una cosa parecida, con el VR y no cuajó, ¿no? Meta se gastó miles de millones de dólares haciendo research y haciendo innovación en un problema que no estaba claro que existiera y luego les machacaron mucho con esto, ¿no? Y movieron a la IA que queda más claro. A Google le salió mejor. Tampoco le salió bien la IA, aparentemente, ¿no? Bueno, no le ha salido mal. Le podría haber salido mejor. Por el camino le han crecido enanos, ¿no? Se le ha creado un OpenAI que le está haciendo challenge, pero Google tiene una posición muy buena, ¿eh? Muy buena. O sea, tiene muy buen producto de IA y tiene mucha distribución todavía. Tiene muchos mouse, muchos mouse de active use. No sé cuántos tiene, pero es el que más tiene. De hacer preguntas y de resolver Entonces preguntas. veníamos de la discusión entre Jan LeCun Y Alexander Wang. No, la otra. no, y Denis Hassabis, vale. que se han discutido por Twitter Esto no lo he también. visto. ¿No? Sí, que le dice... o sea, básicamente Jan LeCun va con su party line de no existe generalización, no existe la AGI como concepto. Al final es un tema terminológico, pero que dedica una cantidad de discusión. Dice, no se puede generalizar la inteligencia humana, entre otras cosas porque la inteligencia humana ya es especializada en lo que son los sentidos, las habilidades empíricas del ser humano, que no tienen nada que ver con la inmensidad que puede tener el universo. Hay muchos fenómenos que no entendemos en la física y no los entendemos por nuestra limitación física, ¿no? Como humanos. Con lo cual, hablar de la inteligencia general, pues no tiene sentido. Entonces el otro le dice, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dice, tú lo que quieres decir es inteligencia universal. Pero realmente la inteligencia humana es extremadamente general. Y así se están como discutiendo que dicen, joder, es muy terminológico, muy filosófico, si quieres, las diferencias entre unos y otros. Pero esto les da para hacer threads largos, de Twitter, entre uno y el otro. ¿Por qué lo hacen esto? ¿Por ego?
Employer branding, no tiene nada mejor que hacer. No lo sé, yo creo que Le ha quitado la novia también. a Yann LeCun le preocupa que los modelos actuales han llegado a su límite y su obsesión es de hacer modelos del mundo. Modelos del mundo. Que últimamente hemos estado hablando bastante de esto. También, Puede ¿no? significar muchas cosas también. Puede significar muchas cosas. Aquí hay Fei-Fei Li, que es otra de las madres de la inteligencia artificial, particularmente la visión por computador, que ella lo que hace es reproducir a una imagen igual que pueda entender un humano un mundo en su versión. Crear mundos, ¿no? Sí, Crear en una mundos versión tridimensional generativamente. que tú puedas ver y entender. Mientras que Yann LeCun es partidario de entender los fenómenos de la física. Es que esto lo he estado leyendo estos días. Los fenómenos que se producen en la física sin llegar a tener que reproducir el mundo para que nosotros otra vez lo entendamos, ¿no? O sea, él huye un poco de la visión antropomórfica de todo lo que estamos haciendo. Quiere que las máquinas vayan solas, vayan por su... Sí, él quiere que una máquina pueda entender los fenómenos de la física sin a su necesidad manera. de explicar tridimensionalmente otra vez el mundo físico, ¿vale? Entonces puedes entender que si tú tienes un objeto tendrá un cierto comportamiento debido a la física, y lo que hace es esconde píxeles, partes de las pantallas de un vídeo para intentar predecir cuál será el siguiente acto, ¿no? Basado en las leyes profundas de la física. Y así espera llegar a sitios interesantes de reproducción del mundo. Mira, esto me recuerda una cosa que he leído durante estas Navidades, que es el libro de... Creo que se llama El hombre que rompió los mercados, The Man Who Cracked the Markets, que es la biografía de Jim Simons, el fundador de Renaissance Technologies. No sé cómo lo pronuncian, pues son americanos, pero Renaissance Technologies, Vale. Rentec, que es el fondo cuantitativo con más éxito del mundo. Es el señor que se inventó a escala y tuvo éxito con el quant trading, que en el fondo su filosofía era la misma. Él era un matemático que decía, yo no entiendo de finanzas, no soy un Warren Buffett, ¿no? Yo no sé leer un balance, ni unas cuentas de resultados, ni puedo predecir las tendencias del mundo, pero yo puedo observar, puedo hacer un software, un programa que observe todos los data points del mundo y decida qué stocks van a ir arriba, qué precio va a tener el petróleo, qué precio va a tener la plata, el oro o el yen, ¿no? Y un poco es lo mismo, es este concepto de decir, no intentes entenderlo, crea una máquina que lo observe todo y llegue a su propia conclusión. Es la máquina del tiempo. Esto Bueno, es lo que pero a hablaba Jim en Simons Gia. le fue bien, ¿eh? A Jim Simons le fue Hasta bien. que ya no, seguramente, ¿no? Bueno, hay quien dice, de hecho hay un episodio de Acquired, de hace tiempo también de Rentec, que dice que Jim Simons y Renaissance Technologies tenían una inteligencia artificial nivel ChatGPT o GPT-2 15 años antes de que OpenAI lo hiciera, ganando pasta. Dicen que hicieron el tipo de research al que luego llegó OpenAI y Google con el Transformer Model y tal, pero que no lo compartieron porque lo tenían ahí ganando pasta. ¿Pero quién lo ha validado esto? La pasta que ha ganado y que ahora parece ser que los otros están llegando a conclusiones parecidas a las de esta gente. El problema es que esto parte de la base que los otros agentes del mercado no tengan la misma tecnología. Correcto. Es una carrera. Es una carrera. Gia y Carla de Zeker nos decían que los labs, en realidad el proyecto más heavy en el que están trabajando, que no lo publican, que es secreto, que solo lo saben ellos, no sé por qué, es de la predicción del futuro. Sí. O sea, Bueno, ¿qué es esto que estás diciendo? Es lo que hacía Porque Jim para Simons. predecir los mercados tienes que predecir el futuro. Sí, o sea, el futuro de los mercados en este caso. Bueno, que es todo, que es el futuro mercados del mundo ¿no? física, Sí, ¿no? porque En los mercados que se trae idea al mundo físico, ¿no? sí, Es sí, una es una especie de imagen de sombra Claro, es una de lo que sombra está del pasando mundo en físico. el mundo. Sí, o sea, llegas un poco a la ciencia ficción, de la dimensión, la línea temporal, que esto, por ejemplo, es otra cosa que he estado haciendo estas Navidades. Mira, me estás haciendo pensar en más cosas. Estoy leyendo ciencia ficción, que hacía mucho tiempo que no leía mira. yo. Pero Tú no me eres- introdujiste tú no- a la ciencia ficción a los Sí, pero 18 tú años. no eres en general tanto No, de hacía ciencia mucho ficción. tiempo que no. No, soy más de no sé, de mundo real o de De ficción. novela, tú eres de Sí, novela negra. o de biografía o de novela, de crimen y novela y fantasía, pero ciencia ficción no. Y ahora leyendo ciencia ficción, muchos de estos que te das cuenta de que la dimensión tiempo-espacio, yo sí que creo que es cierto que está muy arraigada por nuestros sentidos, ¿no? Que es lo que dice Yann LeCun. Nosotros tenemos una percepción del tiempo y del espacio
que depende mucho de cómo procesamos nosotros nuestros sentidos. Pero que quizá un ordenador al que consigues que se olvide de nuestra percepción del tiempo y el espacio, de repente te craquea ir al futuro. Porque según Einstein y otros, ¿no? es una dimensión más la línea temporal. O sea, hay en la ciencia ficción, entonces he leído un par de libros donde la línea temporal es como la línea del espacio, ¿no? Te puedes ir de Barcelona a China y volver, y te puedes ir de hoy al futuro y volver. Si sabes visualizar y entender esta... Con un montón de problemas lógicos y de paradojas por el camino, pero sí. Sí, pero la física no te las acaba de resolver del todo. O sea, de hecho, Einstein, ¿no? Un poco llega... No tengo ni puta idea, los físicos cuánticos nos van a corregir, pero que lo hagan en los comentarios de YouTube, que nos da engagement. Pero llega un poco a la conclusión de que es una dimensión más. Y que no tiene por qué no ser retroaccesible como sí que lo es el espacio, ¿no? Donde tú puedes ir y volver. En el tiempo nosotros no sabemos ir y volver. Nosotros solo sabemos ir y no parar. Pero hay gente que lo cuestiona esto. Y quizá es cierto. Y quizá la IA, quizá Yann LeCun lo consigue hacer una inteligencia tan universal que consigue separarse de la línea temporal y viajar en el tiempo. Yo qué sé. Podría ser. Nosotros somos inútiles en este mundo, ¿no? Porque no conseguiremos habla percibir. Por ti, ¿eh? Hablo por mí. Oye, una cosa. Has hablado de Warren Buffett. Sí. Warren Buffett por el camino. Hace unos días, hace 6 días, 7 días, ha dejado de ser el CEO de Berkshire Hathaway, ¿no? Han puesto a los 2 becarios. A los 2 becarios que lleva trabajando... Que tienen 78 años, creo, los becarios. Los chavales que ya están listos. Pobres. No, ha puesto a... ¿Cómo se llama? No, de hecho, uno se ha ido, ¿no? O sea, de los 2 que tenía, uno se ha ido y el otro se ha quedado como Arun o Arjun, no me acuerdo del nombre, no quiero meter la pata. Y dice que ahora pues él va a ser presidente, eso sí. Pero que ya no va a estar cuando hagan la annual conference esta que hacen. El annual general meeting, ¿no? Sí. La Junta General de Accionistas. Va a estar en la sección de consejeros de él, no va a estar haciendo el discurso. Bueno, sin Charlie no era lo mismo. No sea lo mismo. No, sin Charlie ya no era lo mismo. Sin Charlie Munger. Sí. Y yo creo que no ha querido hacerlo solo. Pero es curioso, la historia de este hombre. Hostia, qué estable, qué consistente durante tanto tiempo. Que luego hay estas cosas que a mí me alucinan, de todos los retornos de Berkshire Hathaway y tal se pueden resumir en 12 inversiones. Hay 12 inversiones que si las quitas, Berkshire Hathaway es una mierda absoluta. Sí, claro. Esto siempre es así. Sí, pero toda la vida, 90 años invirtiendo que lleva el hombre y ha tomado 12 que ha tenido mucha suerte, pero te tiene que pillar trabajando. Sí, tienes que hacer estas 12. Y tienes que tener la capacidad de hacerlas. Tanto en capital... Tener dinero para invertir, claro, que te hagan caso. Como en la capacidad de verlas. Sí. O sea... Pero que imagínate que ese día está flojo, tiene dudas y de las 12 hace 9. Pero yo creo que esto lo puedes aplicar a cualquier inversor del mundo, Sobre todo inversores más de riesgo. Normalmente son Bueno, es el Power Law, ¿no? Es el Power Law. O sea, los outliers te definen todo el mercado, todo el valor. Es como Chamath, ahora me cambio de tema, Venga. en la inversión de Grok, con Q. Que es donde ganará más dinero de todo lo que ha hecho junto multiplicado por 4. ¿Sí? O sea, yo había leído que Chamath tenía un net worth, un patrimonio de 2.000 millones de dólares, más o menos, y ahora gana 4. Bueno, pero un momento. Pero gana 4, ¿es su dinero? Sí. O sea, los 60 millones de euros que invirtió son 60 millones de euros de su patrimonio. De su family office. ¿Pero qué es su family office? Es su dinero. ¿Es su capital? Su dinero. ¿Sí? Él dice... Social Capital. Social Capital. Tiene varios fondos. Los primeros 2 o 3, él era un 10% del capital y tenía LPs, Limited Partners, como cualquier VC. Por X razones, los fondos 4, 5, 6 decidió no gestionar dinero de otros y es 100% su dinero. ¿Y tanto dinero tenía? ¿Tanto dinero tenía para gestionar? 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Dicen las malas lenguas. Entonces Él ganó mucho dinero con Facebook, con stock de Facebook. Él fue un ejecutivo muy temprano en Facebook y Facebook fue muy bien. Entonces, tú pon que él cobrara 5 o 10 millones de dólares como ejecutivo en Facebook en su momento. ¿De 10 millones a 2.000? Bueno, es que Facebook. Tú hubieras metido 10 millones de Facebook en vale, el early vale. stage y sigues. Esos 10 millones se convierten en 400 o en 200 y esos 200 van haciendo compounding y... Él siempre explica que él habló con Mark Zuckerberg, que era el Head of Growth, ¿no? Sí. Y le dijo que él optimizaba por equity.
que él le daba igual el cash, que podía vivir de ramen, pero que el equity para él era muy, muy importante. Y lo dijo muy serio, mirando a la cara a Mark Zuckerberg, y consiguió optimizar por eso y luego le salió Bueno, muy bien. tenía razón, ¿no? Y tenía razón. Le salió muy bien. En Podía este- no haberle salido bien, le salió muy bien. Le salió muy bien. Bueno, pues Chamath Palihapitiya, que es el Managing Director, como se diga, de General Partner de Social Capital, que es su dinero ahora, había sido un VC, lideró varias rondas en Grok con Q, que es una empresa que diseña chips de inferencia. Que es, ¿no? En AI hay dos grandes momentos: el entrenamiento de modelos y hacerle preguntas a los modelos. Pues estos se enfocaron a hacerle preguntas a los modelos. Se ve que las NVIDIAs están muy bien diseñadas para hacer training, son chips muy gordos, definición técnica, son chips muy potentes, muy costosos, tanto de construir como de utilizar en energía, pero son muy buenos para cantidades ingentes de datos que se necesitan para el entrenamiento. También sirven para la inferencia, pero para nada son las mejores en inferencia. Y esta gente hizo un diseño específico para el diseño de chips para la inferencia. Jonathan, no me acuerdo de su apellido, que de hecho fue uno de los líderes diseñando las TPUs, los Tensor Processing Units en Google, que es la alternativa a las GPUs de Google. Google tiene sus propios chips, que son las TPUs. Pues este chico estaba ahí, este señor estaba ahí en Google trabajando, fue uno de los creadores de los Tensor Processing Units y se fue para montar Grok, que era específicamente para esto. Y es una empresa que leí que facturaba unos pocos cientos de millones de dólares. Pero que el mundo iba un poco en su dirección, porque el entrenamiento es algo que ha quedado solo en los 4 labs que hacen los entrenamientos. Todos los que están demás, haciendo sus propios chips, además, o sea que hay una Exacto. carrera rarísima ahí. todos los demás lo que usamos es inferencia. Correcto. ¿No? Lo que escala infinito es la inferencia, ¿no? Porque o sea, el entrenamiento ha sido un one-off o un arranque Pero muy cuando bestia. empezó no era tan obvio esto, ¿no? No. Hay mucha gente, yo recuerdo cuando veíamos startups que hacían AI y tal, que muchos te planteaban modelos propios que entrenaban ellos. Sí, y de hecho Y al que hacía inferencia decías que era un rapper o que... Exacto. ¿no? Y al final resulta que el negocio en general está... O sea, entrenar también es un negocio, pero se comoditiza. Hay opciones open source buenas y en cualquier caso son 4 los que tienen pasta para hacerlo, ¿no? Y Pero parece me que la inferencia es muy sorprende que importante. Nvidia, que tiene tantos recursos, no pueda generar un producto enfocado a la inferencia. No tengo Bueno, ni pues idea. la noticia, que no a la hemos este dicho nivel todavía. La noticia sí. no la hemos dicho es que Nvidia compra Grok con Q por 20 mil millones de dólares. Que no está mal. Y por el camino, Chamath, Chamath revaloriza sus 60 millones a 4 billion, que no está mal. que no está mal. Y su patrimonio se multiplica por 3 de 2 a 6. Entonces, bueno, enhorabuena por una buena inversión. Es una muy buena inversión de Venture Capital. Hay pocas que tan rápido, en poco tiempo además, hayan crecido tanto de ¿No te da valor. un poco de rabia, Chamath? No por esto, me da rabia por otras cosas, pero no por otras esto. cosas. Ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? No, muy bien. Se lo muy bien. merece, tuvo suerte, Sí, sí, todo, me da igual. Todo. Bien por él. Me da rabia otras cosas de Chamath. Esto sí que estoy de acuerdo. Pero hoy salió precisamente Jensen Huang en el CES, Sí. que es esta feria de Computer Electronic Devices de no sé qué. Y salía un poco como sobrado, porque le preguntaban sobre la adquisición de Grok, que no se había dicho casi nada. Y decía, a ver, dice, Grok, sí, lo que hacen es complementario con lo que hacemos nosotros. Dice, sí, estaba claro que Grok independiente no hubiera llegado a ninguna parte y dentro de Nvidia pues tienen un buen encaje. Así que decidimos comprarles. Pero con un tono como muy sobrado, que si estuviera tan sobrado no se hubiera gastado 20 billion. Es cierto que es un 0,5% del valor de Nvidia. Es que ya cuando vales trillions, Cuando vales trillions, 20 billion es menos mejor del asegurar el 1%. tiro y comprar estos pesados, ¿no? Ya, pero un 1% de trillion sigue siendo mucho, ¿sabes? Pero claramente algo Todo es relativo. alguna amenaza tenía para Nvidia, si no se hubiera gastado 20 trillion. ¿O crees que le da igual 20 billion, perdona? ¿Crees que le da igual 20 billion? No, obviamente no le da igual, pero si alguien podía amenazar, Es que es un día de trading, ¿eh? por eso, Es el movimiento de un día. si alguien podía amenazar Nvidia, igual eran ellos, pero Sí. en algún momento. Pues mira, por un 0, no sé qué por Claro. cien para adentro. Que de hecho han hecho la jugada típica que alucino que no se den cuenta de no comprar la empresa, Sí, sino sí. de hacer un Yo no licensing entiendo deal. nada. Un licensing deal exclusivo, bla, 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 y llevarse a todo el Al equipo. O dejar a uno pobre, que yo no quiero ser el pobre. Espero que No, porque Factorial la no nos empresa- hagan un día esto, yo me quede con la carcasa, gestionando ahí la carcasa, No, pero es que y se vayan ojo, todos los buenos a otro sitio. ojo, porque
la empresa tiene que seguir con vida. Claro, porque si no los de antimonopolio dirán, "Ch, Claro, o sea, esto lo hacen para evitar contingencias que se puedan llevar de la empresa comprada. Esto por un lado. Si tiene algún muerto en el armario, se queda en la empresa, en teoría. pero creo que no lo hacen por No, eso, no, creo que lo hacen por el para evitar el antimonopolio. monopolio, sí, claramente. Porque el antimonopolio ya demostró los últimos años de que... Ya, pero entonces, ¿quién hay en la oficina de antimonopolio? Un mono. Ahora que han quitado ¿cómo se llamaba? Lina Khan. Lina Khan. No Ahora, sé ¿quién quién hay? Nadie. No sé, pero se la están colando doblada. Porque el truco que no sé quién se lo inventó, Zuckerberg o uno de estos. A ver, este truco es muy antiguo, se hace en todos lados. Compra de activos. Tú compras los activos y evitas todo el problema legal Es increíble. de comprar una sociedad. Lo que pasa es que, obviamente, a ver, si tienes una contingencia escondida, te la acabas comiendo. De 20 billion. O sea, cualquier juez, ¿no? Dice, señor, aquí Aquí ha pasado algo. aquí usted ha comprado la empresa. Me da igual cómo lo haya estructurado, pero yo soy un juez, decido que usted ha comprado la empresa. Y lo voy a... Bueno, pues parece que está colando por el camino. No lo sé. Estados Unidos pasan cosas muy raras últimamente. Y esta es una de las muchas. Pero no es los únicos 20 billion que se ha llevado Grok esta semana. Porque el otro Grok acaba de salir ahora antes de venir para acá. Grok, o sea, Qué XAI. lío con lo del Grok con K y con Q, Sí, ¿no? ahí mal naming. Grok con K, que, bueno, XAI, que en catalán es Shai, que significa cordero. La empresa de Elon Musk que hace inteligencia artificial, que entrena su modelo, que es Grok con K, acaba de levantar 20 billion a 240 de valoración. Que ahora ya casi parece normal esto, pero esto es una absoluta locura. O sea, cuando OpenAI levantó un billion, uno, de Microsoft, no tenía ningún sentido. Pero de ¿Y repente... dónde queda la compra supuestamente absurda de Twitter? Todo el mundo decía, hostia, ha pagado 40 billion Elon Musk por Twitter, que no factura nada, que Bueno, facturaba que algo, pero un palma múltiplo pasta, demasiado alto, sí, sí. que no sé qué, que no va a ningún sitio, que nadie la ha querido. Pues perdona, el que no factura nada es XAI, ¿eh? O sea, Twitter sí que facturaba. Twitter facturaba. Bueno, ya. No era un gran negocio Y factura. y factura Entiendo. menos, pero no, ¿Menos? no, ¿Tú sabes cuánto no sé factura? si ha recuperado o no ha recuperado. Llegó a bajar, no sé si ha recuperado o no. Pero en cualquier caso, parecía mucho dinero, ¿no? 44 billions. 44 billion parecía mucho dinero. Y luego esto lo has recomprado, lo has reclasificado. Ahora es una empresa de IA y vale 240. 240. Se ha hecho un 6X. Es un mago. Es un mago, esto es evidente, que es un mago, ya lo sabíamos, pero 6X de Twitter, Pero ya no es un mago metiéndole solo AI. construyendo cosas, también financiera, o sea, Totalmente. como ingeniería Sí, sí. financiera. Y ha invertido todo Dios. Antes miraba la lista de inversores, que son los típicos que mucha gente ni conoce, porque son estos nombres tan grandes que son los fondos que hay detrás de los fondos. Valor Equity Partners, Stepstone, Fidelity, este sí que lo conoce la gente, Qatar Investment Authority, MGX, Baron Capital, Nvidia, Cisco. O sea, todo Dios, el dinero grande. ¿En dónde he invertido? ¿Eh? En XAI. En esta ronda de 20 billion. En esta ronda de 20 De billion primario. a 240. Primario. No sé si hay Tú no- secundario. no tienes sé, siempre estos datos. No me han ofrecido invertir a mí, ni vender, ni comprar, ni nada. Pero Grok, o sea, curiosidad, Grok ha levantado 32 billion con estos 20 en total. Tiene el data center de training de AI más grande del mundo, el Colossus 1. Está construyendo el nuevo más grande, el Colossus 2, y ha anunciado que van a construir el siguiente más grande ya. Creo que con 1 millón de GPUs he leído. OpenAI ha levantado 64, el doble. Y vale 3 veces. 800 billion. OpenAI. O sea, en relación. Que me parece muy grande XAI en relación con OpenAI. Dada el impacto que tiene uno y el que tiene el otro. Porque, o sea, XAI, aparte de desnudar a gente en Twitter, que es lo que ahora está haciendo Bueno, tal, funciona, y trolear funciona, y ser ¿eh? políticamente incorrecto y tal, funciona, pero no sé si funciona mejor que OpenAI y Anthropic, ¿eh? No, mejor no, pero es que el nivel. Sí, sí. O sea, es muy fuerte que en tan poco tiempo tenga una solución al nivel. Hay gente que argumenta que su gran baza son los 600 millones de usuarios activos de Twitter, muy activos y muy Esto leales. es una gran diferencia con OpenAI porque muchas veces se va al 2024. Eso no sé si lo comentabas tú. Sí, la frescura de los datos, Sí. correcto. Sí, Grok es más fresco, vive más en el presente que OpenAI, que vive más en el pasado. Sí, a OpenAI hay que recordarle todo el rato que use web search, ¿no? Yo se lo tengo que estar diciendo todo el rato. En la nota de prensa de XAI han dicho que tenían 600 millones de usuarios activos mensuales, pero es mentira, estos son los de Twitter. La gente, o un analista que he leído yo en Twitter, dice que tiene entre 30 y 60 mouse. O sea, que es 15 veces menos
que OpenAI. Con lo cual tiene muy pocos usuarios activos de verdad. Grok. Ya. Separado con darle al botón de Twitter o poner @Grok, ponle un bikini a esta señora. Que es lo que hace 90% del uso en Grok, según mi feed de estas últimas semanas. Bueno, entiendo que también será el algoritmo que te muestra a ti pornografía, por lo que me decías antes de empezar a grabar. A mí no, ¿eh? El otro día yo te decía a ti, porque tú decías, no sale la chica esta del Nano Banana, y yo te decía que no me sale, y no me salía. Y ahora no sé qué está pasando con el algoritmo de X, que está empezando a ganarse su nombre, Twitter, que estás mirando pues mierdas de estas de las que hablamos nosotros, rondas de laboratorios de AI, beefs entre Jan LeCun y Demis Hassabis, te aparece un vídeo de un tío zurrándole a otro que dices, no me interesa, haces así para arriba, estilo TikTok, y me salen escenas explícitas, pero explícitas que digo, coño, que no puede salir esto en un móvil aquí, o sea, está muy loco Twitter. Y un poco desenfrenado. Y lo del bikini es muy cansino. O sea, aparte que genera un debate y tal, no sé si es que Grok tiene una cosa, o Twitter tiene una cosa de sacar un poco lo peor de la humanidad a veces, ¿eh? O sea, tiende a atraer, al menos en mi opinión, cosas malas de la humanidad. Como, por ejemplo, pues temas de incitación a la violencia, de extremismo, y en este caso un poco, yo diría, no sé si de abuso, una especie de abuso social que está viendo. También muestran una imagen con dos personas y dicen, ¿cuál es el peor... ¿Cuál es el pedófilo? ¿Cuál es el pedófilo? ¿Cuál es el peor presidente del mundo? ¿Cuál es el tal, no? Y Grok se moja. Se moja totalmente. Salía una foto donde salían Elon Musk, Donald Trump y ¿quién más salía? Y Melania. Melania. Y Melania, sí. Y luego había otra también con Netanyahu. Y la gente ponía, quítame al pedófilo, y quitaba uno, y la los más que has dicho que este tal, quítame al genocida, quítame. Y claro, y Grok va haciendo cosas y luego la gente dice, Grok, ¿por qué has dicho que Donald Trump es un X? Lo que sea que haya dicho que es. Y Grok dice, no, yo no he dicho nada. Dice, no, sí que has dicho, yo te he dicho, quítame al X y tú has quitado a Donald Trump. Estás diciendo que Donald Trump es esto. Y Grok contestando en el propio hilo diciendo, no, yo no he dicho nada, he hecho lo que tú me has pedido. ¿Sabes? O sea, están llegando al límite de lo que decíamos antes, ¿no? El usuario, ¿qué está haciendo? ¿Qué culpa tiene el usuario aquí? Porque aquí creo que está tomando decisiones. Está etiquetando a uno de ellos como pedófilo y al otro como, no lo sé, genocida. Lo que sea que los etiqueta. Sí, no, yo no entiendo cómo esto no genera contingencias de todo tipo. Pero bueno, oye, se ve a Elon Musk cenando, que dice que fue una gran cena con Trump y Melania. Se han vuelto a hacer amigos. Se han vuelto a hacer amigos y de ahí no le quitan. Bueno, no lo sé. Sí, Trump ha estado ocupado estos últimos días también. O sea, está el mundo patas arriba. Su hemisferio, que esto lo ha publicado. Recuperando su hemisferio. Falta Groenlandia ahora, ¿no? Bueno, ahora los de Dinamarca están cagados, ¿no? Pues claro, y Europa en general. Sí, Europa en general. Haciendo statements en PDF. Haciendo statements en PDF que me explicarás. Pues aquí, claro. Esto de Europa. Sí. Porque Trump los hace por Twitter. Bueno, por Truth Social, que luego alguien hace copy-paste de un screenshot de Truth Social, que él sigue, R haciendo sus posts en Truth Social y luego tiene un becario que hace screenshot y lo pone en Twitter. Los posts de Trump son tan bestias. Sí. Hubo un momento donde empecé a hacer screenshots y guardármelos, pero digo, es que no, esto lo tendré que explicar a las siguientes generaciones. Sí, creo que no eres el primero, hay ya alguien que archiva, hay algún archivista. Sí, pero bueno, digo, por si acaso. Por si las moscas, ¿no? Y luego ya es que no doy abasto, o sea, si no tiene sentido, ya no tiene sentido, lo dejé de hacer. Es muy fuerte. Otra cosa que ha pasado, volviendo al mundo tech. Venga, por favor. Es que han pasado muchas cosas en el mundo tech mientras estábamos ahí, tú en Suiza y yo en Niza. En Dinamarca. Meta compró Manus. Ostras, sí. Que Manus fue muy polémica porque era una empresa que se etiquetaba como China. Sí. Que luego han dicho que no son chinos. Sí, hizo el, ¿cómo se llama? Washing, no sé cómo le han llamado. O sea, que básicamente... Se han quitado la chinería. Echó a todos los chinos. Hostia. De la plantilla, a todos. Se fue a Singapur, ¿no? Se fue a Singapur, se movió ahí. Rechazó a todos los clientes chinos. Compró a todos los socios chinos, incluyendo Tencent, por ejemplo, incluyendo la Sequoia china, que ahora es puramente que antes era China. Sequoia y ahora se independizó. Tal, o sea, compró todos los socios, que no sé por qué se dejan comprar tampoco, o cómo se dejan, o en base a qué se dejan comprar toda esta gente. Tencent, por ejemplo, que tiene todo el dinero del mundo, ¿en qué momento va este chico y le recompra y dice, vale?
Pero bueno, la cuestión es que lo hace y pasa de una oferta que tenía de 30 millones de... 30 millones no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ya, pero es Ya. la última oferta que había tenido, a una oferta de 3,5 billón de Meta. Que Manus... Solo por ser singapurense Por y no ser chino, por no ser chino. básicamente, ¿no? ¿Qué hace Manus? Manus es esta plataforma donde puedes programar agentes y utilizar Son- la infraestructura de computación, pero no tiene ningún modelo fundacional. O sea, está en el mundo de N8N, Zapier y otras que Sí, hemos es utilizado usos y hablado. prácticos Ujú. productizables Sí. de LLMs. ¿Lo has utilizado? Yo no lo he utilizado nunca. Yo Manus. lo probé, me registré en su momento y lo probé, pero ostras, me parece muy bestia la cifra también por la que han pagado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, No. los Billion van que vuelan ahora En mismo. poco tiempo fueron de... O sea, en 8 meses pasaron de 0 euros, los últimos 8 meses, a 125 millones. O sea, han acelerado, optimizado el revenue a tope y lo han soltado. Pero con un plan muy claro de soltarlo, porque si no, no te vas a Singapur y haces todo este paripé, ¿no? Ya. Yo entiendo que habían conversaciones de por medio de que les iban a comprar, pero que tenían que tener unos mínimos, unos milestones mínimos y tenían que no ser chinos. Y el gobierno chino se ha mostrado muy ofendido y muy frustrado por eso. Porque Bueno, dice porque que, les han quitado, ¿no? una AI tech. claro, una compañía que era había china. sido importante, que estaba funcionando bien en China. Ya. Que podía potencialmente ser un producto como ChatGPT. Y esto, el problema es que genera un precedente para founders chinos que ahora ven que pueden escaparse. Bueno, de hecho, todavía está escapando, pero parece, también estas navidades ha avanzado mucho el TikTok americano, que ahora ya está casi montado, que es una joint venture entre Larry Ellison, o sea, Oracle, Silver Lake, un par de inversores más grandes. Los VCs no chinos mantienen su posición y luego ByteDance, que es la matriz de TikTok china, se queda solo un 20% y se mueve todo. Propiedad intelectual, datos, infraestructura, tal, a Estados Unidos. Esto está ya... digamos, Y esto el partido... esto ha acabado de pasar ahora, las últimas 3-4 semanas, y parece que lo han conseguido acordar o tolerar desde China. Porque si no, obviamente ByteDance está supeditada al gobierno chino. Es una empresa china. Y el gobierno chino tiene reputación de intervenir en las empresas ByteDance es chinas. quien hizo la oferta a Manus por 30 millones de euros. Se pasaron de tacaños, ¿eh? Pero no había Quizá por alternativa. 300 se lo hubieran llevado, pero por 30... No, por 300 tampoco. Una empresa que va de 0 a 120 millones de facturación en 8 meses, esto no vale 300 ni 1.000 millones. Esto vale mucho. Bueno, vale 3.500, ¿no? Concretamente. El gobierno de China le había ofrecido capital público y lo rechazó también, ¿eh? Como parte de este proceso de separación de China. Bueno, puede ser que este Singapur Wash lo repitan otros fondos, porque de luego ingenieros buenos en China hay muchísimos, ¿eh? O sea, hay más que en ningún otro sitio del Seguramente mundo. es el país del mundo donde más hay, en valor absoluto. Pues sí. Por cierto que Europa ha publicado, una empresa finlandesa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, con una joint venture con otra que se llama Donut, me acuerdo porque Donut es reconocible. No sé de qué me Han hablas. sacado una batería de estado sólido, ¿Vale? súper innovadora, Una batería, ¿eh? una O sea, batería súper innovadora que puede cambiar el mundo de la movilidad con una autonomía brutal, que se ve que no hay ninguna en el mundo o que está muy lejos de todo lo demás que se ha hecho. Bueno, en el mundo. llevamos años, que somos, creo, bueno, hablo por mí, soy cero experto en baterías, pero entiendo que llevamos bastantes años, unos cuantos años, estancados. Que la incrementalidad en baterías es pequeña. De hecho, Tesla fue de las empresas últimas que hizo un avance más grande en baterías, pero esto hace quizá 10 años. Sí. Y que en los últimos 10 años los avances han sido pequeños incrementalismos. Y el cambio que hizo la última generación de baterías ha cambiado el mundo, ¿no? Desde la movilidad eléctrica a todos los dispositivos, wearables, etcétera, que tenemos. Y otra iteración, ¿no? Un 10X o un 100X de donde estamos ahora. Más inteligencia artificial, ¿no? Un AGI dentro de las gafas. O sea, empiezas ya a poder hacer cosas muy increíbles si tienes Las baterías. baterías es absolutamente clave, ¿eh? Es absolutamente Bueno, clave. la Además, energía hemos estas descubierto. Se cargan, ese estado sólido significa que se cargan en 5 minutos 100%. Sí.
O sea, es otra historia. Brutal. Nos lo pasaremos bien. lo Tendremos que pasaremos empezar a bien. leer no papers de IA, sino papers de química ahora, ¿no? Están pasando tantas cosas Baterías de también estado sólido. a nivel de robots. Yo no sé si Es lo estás abrumador, viendo. ¿eh? Es abrumador. Es abrumador. Es abrumador, sí, sí. Los Atlas de Hyundai, ¿Esto qué es? Un humanoide. un humanoide que era el Boston Dynamics. ¿Sabes que Boston Dynamics la compró Hyundai? Es una empresa Pero coreana. siguió como... O sea, sigue Boston Dynamics. Siguió, mantuvieron un porcentaje, pero el 80% creo que es Ujú. Hyundai. Hyundai. Que por cierto, me di cuenta que el CEO de Hyundai es un español, José Muñoz, Vale. en todo el mundo. Hyundai es un En todo el conglo- mundo es José Muñoz. Bueno, es el CEO global. De Hyundai. Es el CEO ¿Hyundai global, de es dónde una empresa son? coreana, Son es coreanos, un de Corea del conglomerado Sur. coreano que tiene desde energía, estos conglomerados Sí, sí, sí. tan típicos Asiáticos. asiáticos, tienen desde energía hasta coches, Y guitarras seguramente de también. todo. Guitarra es lo más importante. Como Yamaha. Pues Es un español. sí, es un Oye, pues español. si nos escucha, José si Muñoz. alguien conoce a José Muñoz, exacto. que al de Hyundai, no a otro, que nos lo presente, que nos encantaría Que vino de Nissan, no aprender lo encontré sobre en LinkedIn Hyundai. y lo añadí a ver si Vale. se anima. Bueno, pues alguien de la audiencia que nos escucha, mucha gente muy importante nos escucha, que nos lo presente. Sería brutal. Totalmente. Bueno, pues esta gente acaban de publicar en el CES, de hecho que está haciendo ahora. Ahora, o sea, Sí. yo estoy haciendo el refresh en el móvil a ver si ha salido algo gordo. De momento, teles nuevas y pantallas nuevas. El Atlas, que es el nuevo humanoide de Boston Dynamics, es como la evolución de Boston Dynamics, Ujú. pero que ellos, al ser un conglomerado industrial, lo han pensado y lo han enfocado muchísimo en el mundo industrial, siendo un humanoide que levanta 50 kilos sin problema, Ujú. que Que puede es uno de los rotar. grandes limitantes de los humanoides actuales, que, Sí. que no pueden hacer tareas heavy. Ellos pueden hacer, además, pueden girar las manos y los brazos hacia todas las direcciones, no como un humano. Y Y Alan Kuhn dice, ¿ves? Hay que quitar los límites, las pues sigue, restricciones del sigue humano. pareciendo un humano. Se cambian ellos mismos las baterías al cabo de 5 horas. Esto también lo hace la rumba. Pop. ¿Sí? Bueno, se cambia la carga batería. sola. O Bueno, sea, se este carga sola, concepto. Y joder, se ve que es espectacular, ¿eh? No, Es tendremos un espectacular. robot en casa, pero vamos, antes del 2030, seguro. Seguro que tú y yo, concretamente, en casa, tenemos un robot. Tú antes, para ver si pasa algo. y no sé si a este ritmo, antes de que acabe 2027, ¿eh? O sea, no me parecería ninguna locura. 2026 es justo, porque hay que llegar al mercado, hay un tema quizá de regulación Pero 2027 ya empieza a parecer razonable que tengamos en casa un robot humanoide o semi-humanoide que no sea una rumba. Un robot bastante más capaz que no solo uno que te escombre. Lo que pasa es que te barra. Si esto es posible, si esto pasa, por el camino hay muchos trabajos que han desaparecido, ¿eh? O sea, antes de que tú tengas en casa el robot que barre, Que escombra, que he dicho yo. tenemos un problema social de reemplazo masivo de trabajos que tenemos que ver cómo afrontamos. Pero que es imparable al mismo tiempo. Eso es como toda esta gente que está saliendo ahora que ha probado el Opus 4.5, ¿es? El Cloud modelo de Code- programación Cloud Code- de Anthropic, ¿no? Sí, el último modelo de programación de Anthropic. Que se cagan encima. Y que dicen que cómo es posible, dice, es espectacular la cantidad de cosas que puedes shipear, es brutal. Dice, pero por otro lado, siento cierta depresión que un oficio que he dedicado tanta energía, tanta pasión de mi vida a entrenar, ahora sea absolutamente irrelevante. Están apareciendo tweets de ingenieros muy buenos que dicen eso. Incluso una ingeniera, una principal de Google, Sí. no sé si lo viste, Sí. que dijo que Que dice esto de Anthropic, que dices, Que dice, hombre, a ti "Hostia, te van a acabo de echar, utilizar que tú estás Anthropic. haciendo la competencia, en teoría. acabo de utilizar Anthropic. Sí, yo y pensé, he lo hecho- primero que pensé, volví a mirar la bio y digo, pues esta señora no trabaja en Google. ¿Me dejas acabar de explicarlo? Sí, sí, Haces el comentario antes de que lo explique. Que decía que, ostras, habían hecho en una hora lo que un equipo entero de Google había hecho en un año. ¿Sabes? O sea, eso te dice que por un lado el equipo entero de Google pues igual son un poco Ya. lentos, Anthropic es la hostia, y te dice también que el modelo de código de Google No es tan bueno como no el es de tan Anthropic. bueno como el de Que Anthropic. a mí eso es todo, o sea, lo de en un año y tal, bueno, o sea, la IA es potente, esto lo Sí. sabemos todos, pero debería decir esto de Gemini 3.5 Pro beta privada y tal. Ya, pero esto, yo vuelvo, o sea, sí, estoy de acuerdo en que estamos al abismo de una potencial crisis existencial brutal, ¿no? De qué tiene sentido, etcétera, etcétera. Pero el programador este que se deprime
que le cuente esto al señor que escribía libros y llegó el Gutenberg y se cepilló a todos los que imprimían libros, no te dice, o al granjero que recogía la paja. Es que está hablando de cómo se siente él, no de cómo se siente el de Gutenberg. Pero esto no es nuevo. Yo lo que quiero decir es que esta crisis de reemplazo de un tipo de tareas o de oficios lleva pasando toda la historia. La tecnología lleva cargándose profesiones y oficios toda la existencia, ¿no? Pasa es que esta parece que es más rápida y más grande y con más potencialidad que cualquier otra revolución industrial, ¿no? El otro día lo hablamos, que si internet, que si el fuego, formas, yo le daría, la electricidad. Yo el coaching yo le daría coaching a ese la chico chica y le diría, no, al chico, es un chico. Ah, es un chico. El que dice que se deprime, y le diría, hombre, tú puedes ver que todo esto no sirve porque tienes este conocimiento. Porque es que otra persona que solo utilice el chat no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Va no sabe lo como que un loco. hace. Y el saber lo que te está haciendo y lo que te está ahorrando ya de por sí es un gran valor. Saberlo apreciar. Bueno, es la diferencia entre vibe codear y codear, ¿no? Con IA. O sea, Claro. un ingeniero de Factorial, por decir algo, yo no creo que esté haciendo vibe coding. Está programando 10x más veces, o las que tú quieras, más rápido que antes. Pero no está haciendo vibe coding. Sabe lo que hace, simplemente pica menos, ¿no? Le pide a la IA lo que quiere hacer, sabe si está bien o no está bien. Y el vibe coding para mí es disparar desde la cintura sin tener ni idea de cómo va nada y luego va de milagro. Y te no sirve tener- para hacer una demo. O sea, no tener responsabilidad ni agencia. No, porque no sabes. Es que no sabes ni qué pinta tiene un programa bien hecho, ¿no? Porque la No, es gente sí, que estaba claro, este es el codeando, problema. Este es el problema. eso... O sea, Yo creo que todavía falta para que puedas hacer aplicaciones serias, a escala, en producción, sí. sabiendo lo que haces o sin saber lo que haces. Vamos, sin hacer aplicaciones serias sin saber lo que haces, que puedan escalar y que puedan funcionar en un nivel alto. Sí. Si no, es casi AGI esto, ¿eh? O sea, este nivel de autoconsciencia de la IA sepa que lo que está haciendo está bien. De hecho, Porque- cuando tú y yo porque hablamos del plan del año, que estas vacaciones hemos estado Sí, llamándonos que tú estabas en Mónaco y yo en Suiza. Sí, y estábamos hablando del plan de 2026 y 2027. Siempre hay un if AGI. Acabamos Q2. diciendo nada tiene sentido, ¿no? Nuestras Sí, vidas sí. ya no tienen sentido. O sea, si la AI gana, Sí, claro. Factorial tiene un problema, no lo sé, pero la vida no tiene sentido, ¿no? Llega un punto al extremo Sí. en el cual hay tanta incertidumbre Sí, que, O sea, estas que, grandes bueno, innovaciones son muy interesantes, pero también son una fuente de generan incertidumbre enorme. ansiedad, entiendo, ¿no? A mí no concretamente. No sé si a ti te genera ansiedad, No, pero... No me genera ansiedad, pero considero que es una variable muy importante a seguir. O sea, yo no soy muy fan a veces de las modas o las tendencias, pero esto sí que para mí no es que sea una tendencia, es que es una realidad. Sí, pero ¿a es dónde es un llega? descubrimiento brutal. A dónde llega no lo sabes, ¿no? Si hay... ¿Dónde llega no lo sabes? Pero sí que eres capaz de estirar esta línea de progreso y llegar a sitios, ostras, sorprendentes. O imaginarte sitios sorprendentes. No, total. O sea, entre Sobre todo para frikis robótica... de la ciencia ficción como yo. Totalmente. O sea, entre la robótica, la IA, las baterías, todo esto, ya no te digo si la computación cuántica, ¿no? Todo esto lo sumas y te cambia las leyes de lo que era posible o no era posible. Y además luego, ¿cómo se llama este? Jan LeCun, ¿no? Si empezamos a descubrir cómo funciona el universo sin las limitaciones del ser humano, nos cambiará las reglas del juego, ¿no? O sea, podemos llegar a comprender quizá las dimensiones del tiempo y del espacio de manera diferente, no lo sé. Estoy suponiendo que estos seres inteligentes Sí. que nosotros creamos, uno, sean capaces de traducirnos esas complejidades De explicárnoslo, en nuestro lenguaje. De abrirnos los ojos, Sí. Que, como Morfeo que en es Matrix. difícil salir de nuestros ojos, Bueno, ¿eh? esto es Matrix, ¿no? O salir de nuestro cerebro. Sí. No, Es estoy muy difícil. imaginándome este escenario. Y dos, que pudiendo hacer esto, no han decidido prescindir de nosotros Exterminarnos antes. por el camino, ¿no? O sea, es Matrix. Sí, Es claro. Matrix. Bueno, Hay que volver a ver a Matrix. veremos si Jan LeCun es Morfeo. Es Morfeo. Bueno, pues nada. Yo creo que con eso hemos tocado bastante variedad de temas. Hemos acabado en una divagación. Polifacético para empezar el año. ¿Te has dejado algo? Hay que coger ritmo. Tenemos que volver a arrancar motores y seguiremos aquí todas las Volveremos semanas. con muchas tertulias, con mucha gente interesante Sí. este año. Muchas historias de founders, Ahora hay un roadmap guapo. sí, Las próximas semanas hay un roadmap chulo. espectaculares. Y a seguir aprendiendo como siempre, como llevamos los últimos 8 o 9 años de podcast. Son años ya. Los que quedan. Muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene.